congregarnos en su nombre y adorarle, ¿verdad? Les invito a que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 y el mensaje de hoy es una continuación del de la semana anterior. 1 Timoteo capítulo 5 y estamos viendo los versos 3 al 16, en el cual el apóstol Pablo da una serie de instrucciones referente al cuidado de las viudas. Ese es el tema central de este pasaje, ¿verdad? Pablo da una serie de instrucciones referente al cuidado de las viudas. 1 Timoteo capítulo 5, versos 3 al 16. Voy a pedirles por favor que nos pongamos en pie. Dice así la palabra de Dios: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenda a estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado en toda buena obra. Pero rehúsa poner a la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos, que cuiden de su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Nuestro Dios, agradecemos la instrucción de tu palabra. Y Señor, rogamos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos ilumine y Él sea el que nos guía a toda verdad y nos permite entender el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. La Escritura afirma que Dios es defensor de las viudas. Dios es defensor de las viudas. No es de extrañar entonces que el pueblo de Dios, que debe amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, también sea defensor de las viudas. O sea, la tradición judeo-cristiana ha sido fiel en la atención a las viudas. De hecho, este es un tema crítico. Si usted conoce la Escritura, sabrá que en el libro de los Hechos se nos narra que el primer conflicto, la primera situación que causó fricción dentro de la iglesia fue precisamente una queja por la desatención de las viudas, ¿verdad? Usted puede ver hecho en Hechos 6:1, los judíos helenistas estaban quejándose de que sus viudas no estaban siendo atendidas de la manera apropiada. Ahora, podemos ver también aquí en esta carta que había un problema también en cuanto a la ayuda a las viudas. Eso es lo que Pablo está corrigiendo en esta carta cuando él da estas instrucciones en 1 Timoteo 5, 3 al 16. Había obviamente una cantidad de viudas que estaban recibiendo ayuda, pero que era tanta la carga que estaba sobrepasando las posibilidades económicas que tenía la iglesia de Éfeso. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
dio dos instrucciones referente a cómo la iglesia debe lidiar con el cuidado de las viudas. Dos instrucciones sobre cómo la iglesia debe lidiar con el cuidado de las viudas. ¿Cuáles son esas instrucciones? Bueno, en estos versos estamos viendo cómo lidiar con la atención a las viudas y vemos en primer lugar que se hizo una lista con relación a las viudas ancianas, ¿verdad? Lo vimos en los versos 3 al 10 y vimos que se excluyó de esa lista a las viudas jóvenes en los versos 11 y 16. La semana pasada vimos las viudas ancianas que estaban en la lista en los versos 3, 5 y 8 al 10, ¿verdad? Ahí Pablo nos enseña cómo lidiar con la atención a las viudas que estaban en la lista. Y Pablo dio ahí una responsabilidad en el verso 3, que era honrar o sostener a las viudas que en verdad lo son, ¿verdad? Dio los requisitos que debían cumplir estas viudas en el verso 5 y versos 9 y 10. Debían ser mujeres consagradas a Dios, mujeres que hubieran tenido obviamente evidencia a través de sus buenas obras, de su convicción y de su amor por Cristo. Hoy vamos a ver la regla en el verso 4. Pablo establece aquí una regla para la iglesia en el verso 4, ¿verdad? Verso 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Aquí vemos la regla. La regla es que los hijos y los nietos deben asumir el cuidado, la manutención de las viudas en su propia familia. O sea, la primera responsabilidad recae sobre la familia. ¿Sabe? Es triste, es doloroso, pero obviamente sabemos que hay personas que no quieren ayudar a su familia. Y eso no es nuevo. Si usted ve el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, confrontó una estrategia que estaban usando algunos hijos en el primer siglo, ¿verdad? Para no ayudar financieramente a sus padres. Si usted va a Marcos capítulo 7, versos 11 al 13, Marcos 7, 11 al 13, dice la Escritura, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán. La palabra corbán significa, ahí como está explicado, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Recordemos que el mandato de Dios, cuando Dios dio los mandamientos, Él dijo, uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerda eso, verdad? Y dijimos que el término honrar implica muchas cosas, implica el respeto, la reverencia, implica obviamente también el hecho de apoyar financieramente a los padres cuando hiciera falta, ¿cierto? Ahora, el mandato divino sigue siendo a los hijos hoy que honren a sus padres. O sea, esto no es algo del Antiguo Testamento, es algo que está vigente hoy porque el honrar a los padres es parte de la ley moral y la ley moral es el estándar de justicia de Dios. Por tanto, todo hijo tiene un mandato de parte de Dios de honrar a sus padres. Y esto incluye obviamente el tratarlo con respeto, con amor y apoyarlos económicamente. Pero lo que estaban haciendo algunos hijos de aquella época era decir que ellos habían dedicado su dinero como una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque cuando en la tradición, fíjense que Jesús está confrontando la enseñanza de la Escritura con la enseñanza de la tradición. Muchas veces los hombres creamos tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Cuando un judío hacía este compromiso, este voto de que dedicaba sus posesiones o su dinero como una ofrenda a Dios, solo podía usar estos recursos para fines sagrados. ¿Bien? Y no podía o no tendría
que ayudar de esa manera a sus padres. Ahora, de ese modo, algunos hijos estaban evadiendo su responsabilidad de honrar a sus padres, de sostener a sus padres. Y la regla, como dije, es que la responsabilidad de cuidar a los necesitados, la regla de cuidar a las viudas recae primeramente en la familia y no en la iglesia y tampoco en el gobierno. ¿Verdad? La primera responsabilidad recae en la familia. Ahora, es evidente por el escrito de Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 5 que algunas familias de la iglesia en Éfeso no estaban asumiendo esa responsabilidad. No estaban asumiendo, no estaban honrando a sus padres. ¿Sabe? Como advierte el pastor Warren Wiersbe, nos guste admitirlo o no, dice este hombre, nos guste admitirlo o no, hay individuos y familias enteras que ordeñan las iglesias locales. O sea, hay personas que se dedican a abusar de las ayudas en las iglesias. Es parte de lo que obviamente hemos visto. Ahora, al cuidar de una madre o de una abuela, los creyentes estaríamos poniendo en práctica nuestras convicciones, nuestra religión. Recuerde, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir que yo amo a Dios, pero lo que evidencia realmente es que amo a Dios es que obedezco su palabra. Al final, la obediencia en obras, en hechos, es lo que demuestra mis verdaderas convicciones. La piedad, bien, fíjense que Pablo les dice que a los hijos y los nietos aprendan estos a mostrar piedad. Y la piedad siempre comienza por casa. Siempre comienza con nuestra familia. ¿Sabe? Nosotros no somos dueños de nada. La Biblia nos enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Por tanto, ni usted ni yo somos dueños de nada. Todo lo que tenemos nos ha sido dado para que nosotros lo administremos. Somos administradores de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros tesoros. Somos simples administradores de nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Esos son 3 bendiciones que Dios nos da por gracia común a todas las personas. Ahora, es nuestra responsabilidad la manera en que administramos estas bendiciones. El manejo justo del dinero es una importante prueba práctica de la piedad. O sea, la manera en que yo manejo mis recursos, mi dinero, es una evidencia práctica de mi fe. ¿Ok? El dinero, la Escritura enseña que debe ser utilizado de una manera que honre a Dios, que glorifique a Dios. Debe ser usado para apoyar a la familia, y es lo que vamos a ver aquí en 1 Timoteo 5:8, para ayudar a los pobres y los necesitados, en especial del pueblo de Dios, es lo que vemos en Gálatas 6:6, y para apoyar el reino o la obra de Dios, el ministerio de la iglesia. Y Pablo vincula en este texto, en este verso, en el verso 4, vincula la piedad con una cuestión muy simple. Fíjense, Pablo dice que los hijos y los nietos debemos aprender a recompensar. Otra traducción ahí podría ser devolver recompensa a nuestros padres o a nuestras abuelas. ¿Bien? Recordemos que fueron nuestros padres quienes nos trajeron al mundo, ¿cierto? Recordemos que cuando estábamos indefensos, ellos se sacrificaron para alimentarnos, para vestirnos, para protegernos, para guiarnos. Ahora que nuestros padres ya han envejecido, y en este caso que nuestras madres son viudas y están indefensas, ¿acaso no deberíamos hacer nosotros lo mismo que hicieron
ellos por nosotros? ¿No deberíamos pagarles de la misma manera? ¿No deberíamos recompensarlos de la misma manera? ¿No deberíamos velar por ellos, protegerlos a ellos como ellos nos protegieron a nosotros? Pablo enfatiza aquí la regla de que las viudas que tuvieran familiares cristianos debían ser protegidos por ellos, debían ser provistos por ellos. Esa es la regla. Bien. Pero como bien advierte William Hendrickson dice, por naturaleza, los hijos con frecuencia no se sienten inclinados a proveer para sus padres necesitados. Según un proverbio holandés, frecuentemente parece más fácil a un padre pobre criar 10 hijos que a 10 hijos ricos proveer para un padre pobre. No nos extraña, porque esto es parte de la naturaleza humana caída. El egoísmo es parte de la naturaleza humana caída. Obviamente, aprender esto es aprender a negarnos a nosotros mismos, es aprender a ser maduros en la fe, es aprender a tener los valores cristianos que como creyentes debemos tener, la ética que debemos tener como cristianos. Ahora, la responsabilidad nuestra como iglesia es instruir en lo que la palabra de Dios nos dice. El mandato sigue siendo el mismo, honra a tus padres, y la regla sigue siendo la misma. Aquel que tiene padre o madre que está en una situación de desvalido, y en este caso estamos hablando de las viudas, pero el principio también se aplica a los padres, es responsabilidad de los hijos velar, cuidar, proteger a los padres. ¿Sabe? Me encantó lo que dijo un predicador, hablando de, obviamente nosotros aprendemos a través de patrones, de lo que vemos, ciertamente, y este pastor dijo que cuando una iglesia local funciona según los estándares bíblicos, los creyentes tienen un entorno diseñado por Dios para aprender lo que significa a poner su fe en acción. En otras palabras, cuando un creyente ve a otro creyente obedeciendo el mandato de honrar a sus padres, va a aprender de ese ejemplo el modelo, el patrón que él debe seguir. Por tanto, debemos empezar nosotros hoy a obedecer estas reglas, este mandato. Meditemos, ¿honro yo a mis padres? ¿Estoy yo velando por el bienestar de mi padre y de mi madre? Después de explicarnos las reglas, vamos a ver, Pablo enfatiza la razón, verso 8, fíjense, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa. Fíjense, ahí es evidente la razón por la que Pablo escribió este texto, ¿verdad? Es evidente. Yo creo que no tengo ni que explicarla. La razón por la que Pablo da esta enseñanza. Existían creyentes en la iglesia de Éfeso que no habían asumido la responsabilidad de proveer para su familia, ¿verdad? No estaban proviendo para las viudas en sus familias y estaban dejando que esa carga recayera sobre la iglesia, que esa responsabilidad recayera sobre la iglesia. ¿Sabe? El verbo ahí provee significa pensar acerca de proveer y describe la previsión necesaria para cuidar de las viudas en la propia familia. Déjeme decirle, y esto lo digo obviamente lo digo por experiencia, llevo años en el ministerio y he visto lamentablemente con tristeza cosas que suceden que obviamente para el mundo es normal, ¿verdad? Porque las personas del mundo tienen otra visión, no tienen la misma ética. Pero existen individuos y aún familias que se niegan a trabajar y que quieren vivir de las ayudas de las iglesias. Es triste, pero esa es una realidad. Bien. ¿Sabe? Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pablo ordenó a la iglesia de Tesalónica que no apoyara a miembros perezosos que se negaban a trabajar. Usted ve eso, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:10.
Segunda a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, porque aún cuando estábamos con vosotros, fíjense lo que dice a continuación, os ordenábamos esto. O sea, esto es un mandato para la iglesia. ¿Bien? Es un mandato para la iglesia, no es una opción. Note lo que dice a continuación. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa? Ok, si usted no trabaja, hermano, pues mire, no venga a pedir ayuda, no coma. El vago no come. ¿Por qué? Porque cuando el vago vea que no va a comer, va a trabajar. Se va a ser responsable. Entienda, no estamos hablando de personas que caen en una situación, porque cualquiera tiene un tropiezo en la vida, cualquiera tiene una circunstancia que lo lleva a un punto en que necesita ayuda. Todo el mundo en algún momento necesita ayuda. ¿Ok? No es eso lo que se está diciendo. Se está hablando de personas que tienen un patrón de vida equivocado. Un estilo de vida que no honra a Dios. Y en la época de Pablo y Timoteo, como hoy en día, existían engañadores que se aprovechan de la generosidad de las iglesias. Yo he sabido de personas que se dedican, no trabajan y se dedican a ir todos los meses a diferentes iglesias a buscar ayuda para que le paguen la renta y para que le den comida. No quieren trabajar. Bien. Ahora, esta es la razón por la cual Pablo instruye que los ancianos y los diáconos deben ejercer discernimiento espiritual e investigar cada situación que se presente antes de brindar ayuda. O sea, cuando una persona viene a pedir ayuda a la iglesia, antes de darle la ayuda, se debe investigar. Se debe entender por qué la persona está en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del liderazgo de los ancianos no malgastar los recursos que los creyentes han donado voluntariamente. ¿Bien? Dándole dinero a personas que no lo merecen. Porque obviamente si hay dos personas que necesitan ayuda y hay una que es fiel, que ha dado, que ha aportado, que ha estado, y viene otro que no quiere trabajar, ¿a quién hay que dárselo? Al que es fiel, al que ha apoyado, al que ha aportado, al que ha trabajado, al que se ha sacrificado y que ahora está en una circunstancia que por desgracia necesita ayuda, pero es responsabilidad nuestra apoyar a esa persona, no al vago, al sinvergüenza que simplemente quiere vivir a costa de la generosidad de otra persona. Bien, esto nos lleva al punto y la razón que Pablo da aquí es que no todo el que pide ayuda debe recibirla. ¿Escuchó eso? Importante. No todo el que pide ayuda debe recibirla. ¿Ok? Y ahora, escuche bien lo que voy a decir porque esto lo hemos pasado nosotros. Esta es la razón por la que los miembros de la iglesia o los grupos dentro de la iglesia no deben hacer trabajo caritativo sin consultar primero con los líderes de la iglesia. ¿Escuchó eso, verdad? Lo voy a repetir. Los miembros de la iglesia o los grupos de la iglesia no deben hacer trabajo caritativo y decidir ayudar a alguien sin contar primero con los líderes de la iglesia. Gran parte del dinero que se ha dado como ofrenda, que ha sido donado por los creyentes, se ha desperdiciado, lamentablemente, porque cristianos bien intencionados siguieron sus emociones en lugar de la palabra de Dios. Siguieron sus emociones en lugar de la palabra de Dios. Y es por eso que como iglesia debemos ser responsables en la manera en que tomamos las decisiones. Ahora, Pablo dice aquí que quienes no proveen para su familia inmediata, sea viuda, sea madre, sea padre, sea esposa, sea hijos, bien, el que no provee para su familia inmediata son, dice Pablo, doblemente culpables. Doblemente culpables. En primer lugar, dice Pablo, que el que no provee para su familia ha negado la fe. ¿Lo vio ahí? Ha negado la fe. ¿Por qué? Porque la fe exige obras, exige frutos.
obras y frutos. La fe sin obras, dice Santiago 2:20, está como muerta. ¿Sabe? El fruto del Espíritu es amor. ¿Sí o no? Es amor. El que profesa ser cristiano, pero no demuestra el fruto del amor por su familia, por su mamá, por su esposa, por sus hijos. Si usted no ama a su familia, usted no ama a nadie. ¿Sí o no? El que no ame a su familia no ama a nadie. Bien. Eso es lo que nos enseña Gálatas 5:22. La Biblia nos dice que donde falta ese fruto, no puede haber un buen árbol, dice Jesús en Mateo 12:33. O sea, el árbol se conoce ¿por qué? Por los frutos. En otras palabras, mi profesión de fe se va a reconocer ¿por qué? Por la manera en que yo obro, por los frutos que yo doy, por las obras que yo hago. ¿Ok? Al rechazar la obligación, el deber que implica la fe cristiana, porque la fe cristiana nos dice que es deber de los hijos honrar a los padres, honrar a la viuda. Al, obviamente, rechazar obedecer este mandato, se niega la posesión de la fe. Yo quiero que usted entienda, hay una diferencia entre profesar fe y poseer fe. Mucha gente profesa fe, pero la fe verdadera se evidencia en las obras que yo hago, en los frutos que yo doy. Bien. Y Pablo dice que aquel que no honra este mandato de proveer para su familia ha negado la fe, que tiene una fe falsa, es una profesión de fe vacía, no posee una fe genuina, ¿verdad? En segundo lugar dice, y es peor, oiga lo que dice aquí, y es peor que un incrédulo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aún los incrédulos, a una persona incrédula que tiene un buen estándar moral, fíjense, no es cristiano, simplemente es una persona que tiene estándares morales, valores morales, aún los incrédulos reconocen que es responsabilidad de los hijos el proveer para los padres cuando están en situación de necesidad. Sabe que es responsabilidad de los esposos proveer para su familia. Bien. Y aún los incrédulos cumplen con estos deberes de manera natural. Como dijo A.K. Simpson, una profesión religiosa que cae por debajo del estándar del deber reconocido por el mundo es un fraude miserable. O sea, si los incrédulos tienen un estándar en el cual viven de una manera que es superior a nosotros como iglesia, entonces nosotros estamos negando lo que somos. No somos creyentes genuinos, somos falsos creyentes. Bien. Así que la razón que Pablo da aquí es que el cuidado de las viudas debe comenzar ¿con quién? Con cada creyente, con usted y conmigo. Bien. Hemos examinado cómo lidiar con las viudas ancianas. Esto es lo que vimos la semana pasada y hoy es la manera en que debemos lidiar con las viudas ancianas que estaban en la lista. Ahora vamos a analizar cuáles son las instrucciones que Pablo da con las viudas jóvenes que no estaban en la lista, en los versos 11 al 16. Verso 11, Pablo dice, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. ¿Lo ve conmigo? Rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. O sea, Pablo dice, no pongas de ninguna manera en esta lista a mujeres menores de 60 años. Eso lo vimos en el verso 9, ¿verdad? Ninguna mujer menor de 60 años. ¿Por qué? Mientras las viudas mayores calificaban para ser incluidas en esta lista, el plan de Dios para las viudas jóvenes es diferente, es otro. El propósito de Dios para las viudas jóvenes es otro. Y Pablo le dice a Timoteo,
rehúsa. ¿Sabe? El término que usa ahí es una palabra fuerte que expresa inflexibilidad. Fue el mismo término que se usó en el capítulo 4, verso 7 para hablar de rechazar las falsas enseñanzas. Es niégate a hacer esto. Absolutamente, rotundamente. ¿Ok? Ahora, a continuación, Pablo explica las razones en los versos 11 y 13 y las reglas en los versos 14 al 16 y los versos 6 y 7. Bien, vamos a ver las razones. Versos 11 al 13. Verso 11 dice, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo. ¿Lo veis conmigo? ¿A qué se refiere? Se refiere a que una mujer joven va a sentir, obviamente, los impulsos del deseo sexual. Se va a sentir naturalmente atraída a hombres jóvenes. Esa es la razón que Pablo da. Y es por eso que dice que ellas van a querer casarse. Se van a querer casar, es lo natural. Bien. ¿Sabe? El verbo ahí, de lo, habla de un deseo que proviene de las emociones. De las emociones. Se van a enamorar. Bien. Y esta es la primera razón que el apóstol da. Es decir, el matrimonio a una mujer viuda que es joven, que no tiene el don de continencia, se convierte en la pasión que va a consumir su vida. Va a estar buscando un marido constantemente. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene de malo que una mujer busque un marido? ¿Qué tiene de malo? Nada. Nada. ¿Ok? El mandato de las viudas jóvenes es que se casen. Vamos a ver ahorita. Ya me adelanté. El verso 12 dice, Pablo dice la razón por la cual no quería que las viudas jóvenes se pusieran en la lista, ¿verdad? Dice el verso 12, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa, o sea, literalmente su fe anterior. Ahora, Pablo explica aquí algo que era una tradición en la iglesia en aquel contexto, para que usted tiene que entender lo que estaba diciendo Pablo para poder entender el mensaje del verso, ¿verdad? Las viudas que se inscribían en la lista en aquel contexto, las viudas que eran inscritas en aquella lista, se comprometían a permanecer célibes, se comprometían a consagrarse a servir al Señor. Bien, ese era el compromiso que ellas asumían. La iglesia se comprometía a sostenerla, ellas se comprometían a consagrarse a servir al Señor. Ahora, obviamente una mujer en medio del dolor por el trauma de la pérdida de su marido, en medio de el sufrimiento que causa la pérdida de un ser amado, y debido obviamente a su gratitud a la iglesia por haberla apoyado, había mujeres jóvenes que estaban tratando de hacer este voto, esta promesa, pero lamentablemente después de un tiempo no podían cumplirlo. ¿Por qué? Porque no tenían el don de continencia. Bien, ellas habían hecho un voto, una promesa de que iban a dedicar el resto de su tiempo, el resto de su vida a servir a Cristo. Y déjame decirte, y este es el punto, cuando una persona hace un voto o una promesa, nota lo que dice Números capítulo 30, verso 9. Números 39 dice, pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será ¿qué cosa? Firme contra ella. O sea, la Biblia nos dice que es mejor no hacer votos o promesas o decir algo si no pensamos cumplirlo. Cuando usted hace una promesa a Dios, mejor cúmplala. Es mejor que no haga promesas, especialmente si no está dispuesta a cumplirla. Bien. Así que si una viuda hacía un voto o una promesa, estaba obligada a cumplirla. El peligro es que obviamente las mujeres jóvenes, con el tiempo, empezarían a sentir el deseo de volverse a casar. Y entonces, ellas estarían en el peligro de quebrantar ese voto, esa promesa,
que habían hecho al Señor. Fíjense, el punto es que la promesa era hecha al Señor, no a la iglesia. ¿Entiende el punto? Cuando usted promete algo al Señor, con lo que usted prometa, cúmplalo. Y nunca prometa algo que no está dispuesto a cumplir. Es mejor que, mire, se trague la lengua. Bien. Y estas mujeres jóvenes, obviamente, desearían casarse y de ese modo estarían quebrantando su voto, su promesa de dedicar el resto de sus vidas a servir al Señor. Como dice el doctor MacArthur, ellas podrían volverse resentidas e incluso hostiles hacia Dios. En el mejor de los casos se sentirían insatisfechas, infelices, miserables e incapaces de enseñar a otras mujeres las virtudes piadosas. Pero aún su fuerte deseo de tener un marido las dejaría vulnerables. Y esa vulnerabilidad solo aumentaría con su ministerio a las familias de la iglesia. Incluso podrían verse tentadas a perseguir el marido de otra mujer. Para Pablo era impensable que se permitiera que ocurriera una situación tan peligrosa. O sea, esta es la razón por la cual se prohíbe poner viudas jóvenes en la lista. ¿Entendió el punto? Es importante. Ahora, otro peligro al que se exponían estas mujeres jóvenes lo encontramos en el verso 6. Dice, mas la que se entrega a los placeres desenfrenados. ¿Lo ve ahí? La que se entrega a los placeres desenfrenados. Se refiere obviamente a jóvenes viudas que se habían obviamente visto tentadas y habían caído en una vida frívola, disoluta, loca por placeres de la carne. O sea, se habían convertido en lo que el mundo llama viudas alegres. ¿Bien? Viudas alegres. Una viuda así, o sea, la viuda que cae en este pecado, declara Pablo, dice, aún viviendo está muerta. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa esa expresión? Significa que aunque ella está viva físicamente, en realidad ella está muerta espiritualmente. Ese es el punto, como enfatiza Efesios 2:1. Los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados. Y lo que está diciendo aquí es que esta persona que se dedica a este estilo de vida están muertos espiritualmente. Por tanto, la iglesia, lejos de apoyar a una viuda así, debe confrontarla con su pecado, llamarla al arrepentimiento, y si no se arrepiente, entonces debe disciplinarla y, en última instancia, expulsarla de la comunión para que no contamine a otras personas. Los recursos del reino no deben usarse para sustentar personas que están viviendo un estilo de vida pecaminoso. O sea, una persona que no trabaja, una persona que vive en pecado, no debe ser apoyada por la iglesia. Otra razón la encontramos en el verso 13. Verso 13 dice, y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. O sea, estas mujeres jóvenes que estaban siendo apoyadas por la iglesia, tendrían mucho tiempo libre. Tendrían todo el día libre para dedicarse a lo que ellas quisieran, ¿verdad? Y sabe, la Biblia enseña que hay una conexión directa entre la ociosidad y el pecado. No sé cuántos han leído bien la historia de David, pero sabe lo que pasó fue cuando David cayó en pecado con Betsabé. Si usted ha leído la historia, léala. Dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David, en vez de ir a la guerra, se quedó en su casa descansando. Y fue y subió al terrado, y desde allí, desde el terrado del palacio, empezó a mirar y vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda. Obviamente, no sé por qué razón la mujer se estaba bañando desnuda en un lugar que era visible, ¿verdad? Me parece que es algo que no debía hacer. Pero el punto ahí es que también es que David estaba donde no debía estar. ¿Ok? Es importante. En lugar de enfocarse en el servicio a Cristo, es evidente que algunas viudas jóvenes se estaban dedicando a ir de casa en casa
a chismorrear. Bien. Dice que se volvieron holgazanas, chismosas y entrometidas. O sea, se empezaron a meter en los problemas de otra gente, diciendo incluso cosas que no debían decir. ¿Sabe que uno de los problemas más serios que ha habido en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el chisme? ¿Sabe eso? La murmuración y el chisme son dos pecados serios en la iglesia. Serios. Déjeme darle algunos textos bíblicos que hablan sobre esto. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes revela secretos. O sea, son personas que dicen, ok, te voy a decir algo para que ores por fulano. Y atrás te cuentan todo lo que fulano le confesó, ¿verdad? Le dijo en confianza. Ese es un chismoso. El que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal, ¿qué hace? Mantiene la boca cerrada. ¿Ok? Proverbios 26:20, perdón. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Es que los chismosos son como la leña para el fuego. O sea, donde hay un chismoso siempre va a haber contienda, porque el chismoso constantemente va a estar transmitiendo chisme y sembrando cizaña entre los hermanos. Yo he visto eso de primera mano. He visto aquí en grupos de la iglesia el chisme creciendo, la murmuración creciendo contra otras personas. Y eso ha traído consecuencias serias para nuestra iglesia. Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contienda. Fíjense, el hombre perverso provoca contienda. Y el chismoso separa a los mejores amigos. Separa a los mejores amigos. O sea, fíjense, es la diferencia entre una persona que es realmente creyente, genuina, y un chismoso. Los chismosos empiezan a sembrar enemistad y a dividir a las personas. ¿Ok? Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, note lo que dice a continuación. ¿Cuál es el consejo para nosotros? No te asocies con el chismoso. Escúcheme bien, hermano. Si alguien viene con usted y le dice, vengo a decirte algo de fulanito, y fulanito no está presente, otro hermano, usted le dice, ¿ya tú hablaste con fulanito? Si no has hablado con fulanito o no estás dispuesto a decirle a fulanito lo que tú vienes a decirme a mí, mejor no me lo digas. ¿Sabe por qué? Porque eso es un chisme, una murmuración. Y yo quiero hacer claro, los murmuradores, los chismosos, escuche bien lo que voy a decir, no van a heredar el reino de los cielos. ¿Lo entendió? Clarito como eso. No van a entrar por la puerta del cielo. Bien. Ahora, el resultado fue que hubo viudas jóvenes que fueron culpables de difundir chismes, y no solamente esto, también de difundir herejías, ¿ok? Y de difundir calumnias en la iglesia de Éfeso. Esto traería reproche al nombre de Cristo y obviamente al testimonio de la iglesia. Por estas razones, Pablo establece las reglas en cuanto a las viudas jóvenes. Vamos a ver ahora las reglas en cuanto a las viudas jóvenes. Verso 14 dice, por tanto, quiero que las viudas jóvenes, las viudas más jóvenes, ¿qué deben hacer? Que se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. O sea, la regla con respecto a las viudas jóvenes es que éstas deben casarse. Y la iglesia tiene la responsabilidad de animarla a hacerlo. Bien, se les debe brindar, ojo, se les debe brindar la ayuda necesaria hasta que ella encuentre el esposo y vuelva a casarse y pueda formar un nuevo hogar. Y déjenme decirle, estas advertencias que Pablo da aquí tenían fundamento. O sea, Pablo no dio estas advertencias simplemente porque era un maniático, ¿verdad? Pablo no estaba pensando, no. Pablo da estas advertencias, ¿por qué? Porque habían surgido problemas dentro de la iglesia. Por eso las da. Bien, estas advertencias tenían fundamento. Ve el verso 15. Note lo que dice el verso 15. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. ¿Lo veis conmigo? O sea, ya habían viudas jóvenes
que habían abandonado sus votos de seguir a Cristo y que se habían entregado a diferentes pecados. Es muy probable que algunas de esas viudas jóvenes habrían caído víctimas de los falsos maestros. ¿Sabe? Se nos dice en Mateo 23, 14, en Marcos 12, 40 y en Lucas 20, 47 que los falsos maestros devoran las casas de las viudas. ¿Qué significa? Son hombres que sabiendo que las viudas están vulnerables, van supuestamente a ayudarles espiritualmente y lo que van es a abusar de esa relación. Bien. E incluso hubieron viudas que estaban ayudando a transmitir falsas doctrinas. Por eso, dice Pablo, están hablando de cosas que ni siquiera entienden. Bien. Algunos pueden, incluso algunas viudas de Éfeso, incluso pudieron casarse con incrédulos. Y por lo tanto estaban desobedeciendo el mandato divino de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, que se da en 2 Corintios 6, 14 al 15. Por tanto, estas viudas no servían a Cristo, servían a Satanás. En vez de ayudar al pueblo de Dios, estaban causando división en el pueblo de Dios. Estaban murmurando, estaban chismeando y estaban incluso trayendo falsas doctrinas. Otra regla está en el verso 16. Si alguna creyente tiene, fíjense, ahora lea cuidadosamente. Una de las reglas de observación es que uno tiene que aprender a leer con cuidado, porque muchas veces leemos rápido y no prestamos atención a los detalles. Dice, si alguna, ¿en qué género está eso? Alguna creyente, ¿en qué género está eso? Femenino, ¿verdad? O sea, está hablando ahora de mujeres cristianas. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Fíjense, cuando la viuda no tenía un familiar masculino, incluso si había mujeres en esa familia que tenían recursos, era responsabilidad de esas mujeres ayudar a sus madres o a sus abuelas. ¿Entendió eso? Nuevamente, la regla es que la responsabilidad cae primeramente ¿en quién? En la familia. En primer lugar, en los parientes masculinos, los hijos, los nietos. Y en segundo lugar, en las hijas, las nietas. Solo cuando no existe ningún otro familiar, entonces la responsabilidad recae en la iglesia. Y usted recuerda, obviamente, en el Antiguo Testamento, usted recuerda que Ruth fue la que apoyó a Noemí. ¿Recuerda eso? Cuando está el libro de Ruth, Ruth cuidó de Noemí. Ella fue a espigar a la era de Boaz para proveer para ella y para su suegra. Bien. Pablo concluye diciendo en el verso 7, fíjense lo que dice Pablo en el verso 7, ordena. Y también esa expresión podría traducirse, sigue ordenando. O sea, esto es algo que la iglesia debe ordenar. Y usted dirá, bueno, ¿por qué yo tengo que aprender de las viudas? Porque es nuestra responsabilidad como iglesia colectivamente velar por las viudas. Pero esto tenemos que aprenderlo bien para hacerlo de la manera correcta. Ordena o sigue ordenando también estas cosas para que sean, ¿qué cosas? Irreprochables. Y fíjense, la expresión estas cosas ahí incluye todas estas instrucciones que Pablo ha dado en estos versos, desde el verso 3 hasta el verso 16. O sea, Pablo dice, esto que estoy enseñándole, póngalo en práctica, para que la iglesia sea irreprochable. Y su propósito es que todos los involucrados en este asunto, por tanto, ¿a quién nos referimos? Las viudas, las familias de la iglesia y la iglesia como tal, dice Pablo, seamos irreprochables o irreprensible, o sea, nadie pueda acusarnos de una manera o de algo que obviamente deshonre al Señor. ¿Por qué? Porque al obedecer estas instrucciones estaremos por encima de toda acusación y estaremos honrando al Dios de la palabra. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por darnos estas instrucciones sobre la manera en que como iglesia debemos lidiar con las viudas. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra con fidelidad.
Danos el discernimiento espiritual para tomar decisiones sabias, decisiones que te glorifiquen. Oramos, Señor, por las viudas mayores en nuestra congregación. Aquellas que no tienen familiares, ayúdanos a ser sus protectores, ayúdanos a ser los que las socorren. Señor, permite que aquellas que tengan familia, sus familias, la honren conforme a tu voluntad. Que sus familias le brinden el amor, el respeto, la protección y cubran sus necesidades. También oramos, Señor, por las mujeres solteras y las viudas que en nuestra congregación desean, anhelan casarse. Oramos, Señor, porque tú les des fortaleza espiritual y que tú les permitas crecer en su caminar contigo. Oramos, Señor, que tú les capacites, les des discernimiento en las decisiones que están tomando y que les des paciencia para poder escoger la persona que tú has provisto para ella. Y te pedimos, Señor, que en gracia tú proveas ese hombre que la ame y que la sirva, pero sobre todas las cosas que sea un hombre que ame a Cristo. Un cristiano que realmente ame a Cristo para que esté dispuesto a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y asuma la responsabilidad de ser su proveedor y su protector. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a crear hijos piadosos, hijos que obedezcan tu palabra y que honren a sus padres. Y oramos para que en tu gracia, Señor, tú nos permitas vivir en obediencia a estas enseñanzas que tú nos has dado. Ayúdanos a obedecer tu voluntad para que de esa manera podamos conocer la bendición que reciben todos aquellos que obedecen tu palabra. Por amor al Salvador te pedimos todo esto. Amén y amén.